Bienvenidos y gracias por unirse a este webinar de Inflectra. Mi nombre es Andrea y soy parte del equipo Inflectra y seré su anfitrión el día de hoy. Nuestra sede central está ubicada en Maryland, a 15 minutos de la ciudad capital de Washington, D.C. Además, tenemos oficinas en todos los continentes y hoy día nos va a acompañar Jorge, nuestro arquitecto de calidad de software en Latinoamérica. Y brevemente, las sesiones relámpago son una serie de demos de los productos estelares de Inflectra, Spira y Rapid. Y durante esta sesión discutiremos la mejor manera de superar los desafíos de ingeniería de calidad utilizando Spira. Y sin más, Jorge, te cedo la palabra. Bueno, bienvenidos, gracias por sumarse. Vamos a ver, digamos, las tendencias y cómo no solamente la demo, sino cómo usar la herramienta. Esto es válido para casi cualquier herramienta, está dirigido para Spiratex, que tiene algunas funcionalidades muy particulares que ayudan muchísimo en continuar. Bueno, primero vemos los fundamentos. Esto, digamos, es un ranking de defectos que es una encuesta que hace IBM alrededor del mundo. La comenzó hace 10 años y la sigue haciendo. Y si nos fijamos, tenemos 3 grandes causas de los defectos. O sea, nosotros estamos buscando calidad en cualquier software y tenemos 3 grandes causas de defectos. La mayor de todas es la mala definición de los requerimientos. Realmente, los requerimientos, o sea, muchas veces las empresas, los clientes vienen hacia nosotros y piden algo, y a veces piden lo que conocen, y como decía Henry Ford, si yo le hubiera hecho caso a mis clientes, hubiera hecho carruajes en lugar de autos. O sea, muchas veces somos nosotros los que tenemos que entender, descubrir qué es lo que necesita esa empresa, ese cliente, esa persona, esa organización. No basta con definir, con ser un tomador de requerimientos. Y ahí, digamos, entra una nueva etapa dentro de la calidad de software que nos impacta a nosotros yo siempre hablo de testers y hablo de analistas de calidad. El que tiene el perfil de analista de calidad no es alguien que prueba, sino que vela por la calidad del comienzo hasta el fin. Y la calidad es un todo, es integral. No es solamente testing. En testing uno hace control de calidad, pero el aseguramiento de la calidad es desde el comienzo, o sea, desde la definición de lo que se va a hacer. Y ahí tenemos una participación muy importante, ¿sí? Fíjense que es la mayor causa de problemas. Luego tenemos los defectos que encontramos en la etapa de testing, en el control de calidad, y defectos de diseño, cosas que están mal hechas, sea por diseño de UX, o sea, usabilidad, o sea, por diseño interno, técnico, y que algunos cálculos, algunas búsquedas tarden más de lo que se necesita. Ahora, ¿cuánto impacta estos tres tipos de defectos? Bueno, fíjense, representa el 89% de todos los defectos que se encuentran en una aplicación de software. O sea, atacando estas 3 causas, una que es no funcional y 2 que son funcionales, una en la definición de requerimientos y otra en la fase de verificación de calidad, de control de calidad, estamos trabajando sobre el 90% de los problemas que puede tener un software. Entonces, desde ya que tenemos que tomar acción sobre estas 3 causas, y sobre todo, digamos, la mayor, porque en general si estamos acá es porque ya tenemos una etapa de control de calidad. O sea que sobre este 31% ya estamos trabajando. Pero muchas veces dejamos un poco, digamos, fuera de lugar, o para esta mala definición de requerimientos a veces se descubre muy tarde en la prueba de usuario. Y esta mala definición o mal diseño se descubre recién cuando se hacen las pruebas de performance, y esas pruebas de performance
se tienen que hacer una vez que esté construido todo. Entonces es tarde. Tenemos que trabajar con anticipación para asegurar llegar a una etapa de control de calidad donde quizás se mantengan las proporciones, pero en valores absolutos la cantidad de problemas sean mucho menores. O sea, probablemente la cantidad, bueno, si nos enfocamos directamente en requerimientos y quizás no en diseño, probablemente bajemos este porcentaje y este sea grande o este sea grande. Pero si trabajamos sobre los tres, probablemente se mantengan las proporciones, pero la cantidad de problemas sea mucho menor. Bueno, entonces, en nuestro proceso de testing, o por lo menos lo he dividido en tres partes, que una es la primera parte de la que hablamos, que es justamente un requirement review, una retrospectiva sobre el sprint planning, y hay algo que es cómo hacer el discovery. O sea, sobre eso, control de calidad puede trabajar, porque hay formas de hacer las preguntas, digamos, estudiadas, profesionales, hay maneras de revisar las user stories, o los casos de uso, o los documentos funcionales, o los features, que están provistos en parte por el IREB, que es el International Requirements Engineering Board, en parte por el Right Question Institute, pero hay varias líneas de trabajo que trabajan sobre la parte heurística de cómo definir el requerimiento y cómo descubrir qué realmente necesita la persona que nos está pidiendo un software. Luego viene la etapa que nosotros más conocemos, que es la de testing, que es para lo que está enfocado Spiratest, es justamente para todo esto, no solamente para el control de calidad, sino también para la etapa de aseguramiento de la calidad desde el definition of ready. O sea, acá es cuando en una etapa, en una metodología ágil, yo voy a definir si lo que está armado en una user story está listo para ser construido, está con todos los criterios de aceptación, con todos los detalles, si no es ambiguo, si está completo, si es trazable, si es conciso, si es testeable. Bueno, todo eso lo tenemos que trabajar aquí, antes de que forme parte del backlog, en la parte de análisis. Luego pasamos a la parte de control de calidad, donde cuando yo tengo una buena división de los requerimientos, si estoy en agilismo o no, o en algo iterativo, dividir los requerimientos en lo más atómicos posible, digamos, siempre estamos hablando de cómo me como el elefante pedazo a pedazo. Pero sí es cierto que necesitamos un buen carnicero de elefante, un buen trozador de elefante. Porque tenemos que, en este backlog que definimos, con ese requirement review y la forma y cómo pensemos el diseño, lo que va a permitir es hacer diferentes líneas de trabajo que me permitan, para trabajar de una manera ágil, que si me bloqueo por algún lugar, poder continuar con algo que realmente, con MVPs, que realmente sean valiosos para el que está pidiendo la necesidad. Y no saltar a la próxima user story que por ahí no tiene conexión y que sí, va a estar hecha, la voy a deployar en el ambiente de pruebas, la voy a poder probar de una manera unitaria o simulando, pero que no va a dar, no va a ser algo que yo voy a poder poner productivo o poner en el ambiente de usuario para que ya empiecen a utilizar. Y por supuesto, al final, la parte de implementación, que es todo lo que es configuración de ambiente, todo lo que es el paquete a producción y todo lo que es la estabilización, el periodo post-implementación, con todos los reportes y poder comparar de principio a fin cómo venimos con la calidad. Si nuestro trabajo estuvo bien hecho, si lo que se puso productivo no solamente es algo que le es útil y que le agrega valor al usuario, sino que le gusta, que quiere usarlo, que realmente lo aprecia. Porque si no vamos a tener el otro problema, que estamos entregando algo que para que se use hasta lo tenemos que forzar. Y eso obviamente, digamos, la facilidad de uso también forma parte de la calidad. Y también
lo deberíamos tener en cuenta dentro de lo que probamos, quizás no como un bug, pero sí como una mejora. Y en cada etapa, bueno, como ya estuve hablando, en cada etapa, bueno, estamos trabajando en estos aspectos, ¿no? Requerimientos, features, tasks, los recursos. Spiratest también permite manejar los recursos, ver qué tiene asignado, si necesito más, si necesito menos, hasta cuándo, en qué parte del proyecto voy a requerir gente extra o no, las épicas de User Story, el Definition of Ready, el Definition of Done, ¿sí? El Acceptance Criteria, que es el Definition of Done, cuando se cumple, ¿sí? Y el Definition of Ready es todo el detalle en la User Story que me permite, de una manera simple, o sea, algo realmente atómico y simple, ser generado, o sea, construido en el código rápidamente, ser testeado rápidamente, ¿sí? Fácilmente y de manera muy clara. Esto, luego de que lo tengo en el backlog, lo que estoy hablando, bueno, aquí lo estoy generando y luego genero los casos de prueba, los sets de ejecución, los runs, que es la ejecución, automatizo, si tengo posibilidad de automatizarla, llevo la trazabilidad, puedo exportarlo, puedo manejar incidentes, ahí voy a tener que comenzar con el defect management, manejar la deuda técnica de sprint a sprint o de fase a fase, ver los criterios de aceptación, cuáles pueden ser flexibles, cuáles no, cuáles tiene que ser un carry-on de un sprint al otro. Y una vez que termino esta parte, bueno, ya ir a la parte de implementación, donde realmente básicamente veo los requerimientos, veo los reportes de si todo funcionó bien, cuál es la deuda técnica que me queda, cuánto tiempo tengo para resolverlo, y para todo esto necesito métricas. Y muchas veces no sabemos o no tenemos claro cómo medir la calidad, porque la calidad es un intangible. O sea, normalmente los analistas diseñan algo, pero rara vez lo usan. Los desarrolladores, cada uno programa una parte, pero rara vez se ponen a usar lo que desarrollaron de principio a fin. Entonces, aquí la función que está más cercana al usuario es la función del QA, del analista o del tester, porque es el que usa toda la aplicación, el que tiene que poner en práctica las reglas de negocio que se diseñaron, usando el código que se diseñó y utilizando lo más parecido posible a cómo se va a utilizar ese producto de software en producción, digamos, por la gente que realmente los va a utilizar, por el usuario. Entonces, ¿cómo voy a medir eso para saber qué tan lejos de la calidad o tan cerca de la calidad que se necesita estoy? Bueno, tenemos 3 drivers. Voy a ir perdón, voy a ir aquí, a los 3 drivers. Digamos, y los 3 drivers son calidad, velocidad y costo. ¿Cómo mido la calidad? Bueno, por la cantidad de defectos críticos altos, medios y bajos. El TEI, el Test Effectiveness Index, que es la comparación de defectos que encuentro en una fase versus la siguiente. Cada fase, o sea, en la primera prueba que hago, debería encontrar una cantidad de defectos que después el usuario debería encontrarlo menos. Y en producción deberían ser casi inexistentes. Digamos, para que algo realmente llegue con la calidad, lo que se llama best in class, dentro de lo que es hoy en día la Software Factory, tenemos que tener en los primeros 60 días una cantidad de efectos críticos y altos menor al 2% de lo que se tuvo en las etapas anteriores. O sea, tengo que estar con una efectividad del 98%. ¿Sí? Muchas veces eso no se sabe o no se maneja y son estándares de las mejores software factory alrededor del mundo. Tengo que, después del tape, ver la clase de efecto. ¿En qué me estoy equivocando? ¿En qué falló el equipo? ¿Dónde tuvo problemas? ¿En la arquitectura? ¿En el análisis de requerimientos? ¿En las instalaciones? ¿En las pruebas? ¿Falló
el testing, porque testeamos mal. Todo eso puede ser para saber qué es lo que tengo que ajustar. Porque quizás sí tengo problemas de código, pero ¿por qué no se detectaron en la etapa de testing? O sea, primero tengo que mejorar la cobertura de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y luego, seguramente, aplicar, o en ambos a la vez, aplicar mejoras en el desarrollo, pero también una mejor cobertura, para no dejar pasar esos defectos. Eso es en cuanto a medir la calidad. Las otras dos métricas, que es la velocidad y el costo, son, digamos, algo más conocido, que es, por ejemplo, el aging de los defectos, la tasa efectiva de corrección, la densidad de efectos en cuanto a la velocidad, la producción de testing en cuanto al costo, el esfuerzo planeado versus el real, y el esfuerzo por tipo de tareas versus ciertos estándares. Ahora, sin calidad, por más que me lo entreguen ya y me lo regalen, si no anda bien, no me va a servir. Por eso está primero calidad. Porque tiene que ser bueno. Porque hoy no tenemos muchas oportunidades. Hoy hay una competencia tan feroz que cualquiera de nosotros bajamos un aplicativo a nuestro celular o a nuestra computadora, se nos complica usarlo o falla, lo bajamos, no lo volvemos a probar más, no le damos una segunda oportunidad. Entonces, la calidad está primero. Por supuesto, si para entregarme algo de calidad van a demorar mucho tiempo, quizás ya no me sirva. Entonces, tengo que tener una cierta velocidad para cumplir con los plazos que requiere nuestra demanda, o sea, quien nos pide algo. Y luego, tampoco es un precio, no podemos pagar cualquier precio. Tenemos que tener valores acordes a lo que se hace, con lo cual también tenemos la limitante del precio y tenemos que medirlo y mantenernos dentro de un determinado presupuesto, aún si somos agile, aún si somos iterativos. ¿Por qué? Porque si nos contratan, inclusive internamente tenemos que hacer un proyecto, hay un presupuesto para ese proyecto. Y ese presupuesto lo haga agile, lo haga tradicional, lo haga iterativo, lo haga de la manera que lo quiera hacer, es un presupuesto fijo. Y hay un tiempo fijo. Es muy raro que hoy haya, bueno, desarrollenme esto y vayan haciéndolo de a poco y vayan diseñándolo y poniendo en producción de apartes. Eso sucede, no digo que no, pero es una porción mínima. Entonces, cuando uno ve el manifiesto Agile y ve las necesidades de pruebas que tenemos que hacer versus, digamos, todo lo que queremos hacer ágilmente, si no tenemos en cuenta también la velocidad y también el costo para dentro de la ecuación de calidad, vamos a fallar. Ahora, ¿cómo podemos hacer para ganar tiempo? Y ahí empiezan las ventajas de las herramientas. Bueno, nosotros podemos hacer, este es un ejemplo de login, luego lo vamos a ver con el producto, con Spiratest, con la aplicación, pero un ejemplo de login, y yo tengo 4 pruebas para hacer con login, o sea, ingreso un usuario y un nombre válido, y puedo ingresar a la aplicación. Y después 3 opciones no válidas. Acuérdense que en general es muy dentro de nuestra mente, digamos, como QAs, tenemos que tener siempre una visión no solo de lo que el sistema tiene que hacer, sino de lo que el sistema no tiene que hacer. Porque tengo que probar que lo que tiene que hacer lo haga bien, pero que no haga lo que no tiene que hacer, que no me permita hacer algo que en realidad no tiene que hacer, no forma parte de lo que se necesita. Y esa parte es mucho más compleja. ¿Por qué? ¿Quién nos define lo que no tiene que hacer? Nadie. Nadie nos define lo que no tiene que hacer esa aplicación. ¿Quién lo tiene que definir? Nosotros, los QA. En QA tenemos que pensar en la cobertura no solo de todo lo que el aplicativo tiene que hacer bien, sino que no permita hacer algo que no debería permitir.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, cambiamos la forma con las herramientas de test management. Por ejemplo, con Spiratest, yo puedo trabajar de una manera funcional los casos de prueba y armar templates de pasos que se van a repetir con diferentes combinaciones, ¿sí? Y entonces tengo los pasos del login, defino las variables y me pongo a pensar en la cobertura, o sea, la cantidad de variantes que yo voy a meter en ese template. ¿Y cuántas veces lo voy a llamar? Y un error muy típico que hacemos, digamos, o por lo menos yo lo he visto mucho, es que generamos los casos de prueba end-to-end como flujos de trabajo y cada combinación, o sea, casos de prueba end-to-end que tienen 60, 70 pasos, cuando en realidad deberían ser más atómicos, ir probando por partes, y que un caso de prueba sea secuencia del otro, y que tenga la dependencia de que el otro termine y esté bien para poder ejecutar este, ¿sí? Pero en lugar de eso hacemos un caso de prueba de 100 pasos, donde hago no 100 pruebas, pero por lo menos 50 o 60 pruebas dentro de ese flujo, que es un flujo de negocio, y pongo todas las combinaciones que voy a probar o que se me ocurran dentro de ese flujo. Si hago eso, ¿cómo voy a tener métricas? Porque lo que me va a fallar es el flujo. ¿Cómo sé si me falló con la tercera combinación de datos, o con la primera, o con la séptima, o si probé todas, o me falló en la primera? Es muy complejo saber dónde estamos parados. Inclusive es muy complejo para reportar el defecto y explicarle a la gente de desarrollo dónde tiene que arreglar y dónde está el problema. En cambio, si nosotros trabajamos con casos de pruebas funcionales, por cada combinación podemos llamar a este template, a estos pasos, ¿sí? que tengo, a este caso de prueba que armé como base, y que lo llamo con todas las combinaciones. Fíjense que en este caso acá está armado el válido primero y los inválidos después, o sea, el camino negativo después. Y acá es al revés, los inválidos primero y el válido al final. Y en vez de ser 4 son 3. ¿Por qué? Porque por clase de equivalencias, el inválido no tiene sentido, porque ya fue probado entre las dos primeras opciones. Probé el inválido acá y probé el inválido acá. Entonces Entonces el inválido no tiene sentido. Ahora, ¿por qué lo hago así? Porque si yo hago esta combinación de esta manera, con el válido al final, como voy a ir a la página principal de la aplicación, al menú, porque ingreso a la aplicación, me queda ya armado toda la combinatoria, de manera tal que si lo quiero automatizar, como todos los inválidos me mantienen en la página principal, en la última combinación, que es la que me cambia de página, me permite que cuando llegue ahí no tengo que ir y volver siempre, o sea, facilito incluso la automatización. Entonces, fíjense que no es solamente pensar la cobertura, sino pensar también la línea de ejecución, para que sea lo más efectiva posible y para que sea útil inclusive para después automatizarlo. Además, pensemos lo siguiente: si yo aquí le agrego el dominio, o sea, username, password name y domain name, es una línea más, es un paso más. Esta cantidad de combinaciones van a ser 9 o 12, dependiendo lo que yo quiera hacer. Pero ¿cuántos casos de prueba voy a tener? Voy a tener uno solo. O sea, cuando yo acá agregué una línea, si acá me faltan parámetros, me va a saltar cuando lo ejecuté. En cambio, aquí voy a tener que hacer 12 casos de prueba. Y me voy a tener que acordar cuando tenga que modificar todos los casos de prueba en los cuales ese cambio en la aplicación impacta. Y no siempre es trazable fácilmente. Entonces voy a tener que revisar todos, si es que lo quiero tener realmente actualizado. Y si no, ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando lo estoy ejecutando. Y ahí ya es un poco tarde. Bueno, vamos un poco más rápido porque si no, no vamos a llegar. Entonces, en un proceso Agile, el testing es continuo. En todas las etapas estamos haciendo testing.
Ahora, tenemos dos maneras de hacer ese testing. Una es, digamos, tenemos que cubrir requerimientos, los criterios de aceptación, y también tenemos pruebas exploratorias cuando vemos que la cobertura es tan grande que va a ser imposible probar todas las combinaciones. Entonces ahí está muy interesante hacer un testing exploratorio y probar lo que se me dé la gana en el momento. Pero sí, también para eso hay herramientas. En el caso de Inflectra probé una herramienta que es Spira Capture, que la verdad yo la uso, es espectacular porque estoy ejecutando algo o probando algo y me permite capturar toda la información necesaria y poder reportar el defecto de la manera correcta con todos los datos que necesito, porque me provee de las aplicaciones que están en uso, del camino que seguí, todo. Pero desde los requerimientos hasta el testing exploratorio, que es cuando ya tengo la aplicación completa. Luego, lo que quería decir, shift left, ir las pruebas más tempranas, ir al código. Entonces, hacer este código testing exploratorio, revisar el código. Hay herramientas que nos permiten hacer revisión de código estático, que la podemos integrar con SpiraTest, y los resultados de ese código, los defectos quedan registrados también en Spira, y tenemos un control de los defectos temprano. También lo que es el shift right, y ir a lo que hablábamos antes, más cerca del usuario final, algo que al usuario le ver que su pantalla, que las pruebas con las diferentes combinaciones en su pantalla funcionan, cuánto demoran, que no tienen problema. Bueno, tenemos que cubrir ambas partes, y ambas partes tienen diferencias. En una tenemos que utilizar un tipo de herramientas, en la otra son otro tipo de herramientas, pero, digamos, hoy por hoy, la tarea de testing se incrementó enormemente. Yo suelo decir, ¿cuántos proyectos sin testing ustedes conocen? Prácticamente ninguno. Ahora, ¿hay proyectos sin desarrollo? Sí. Un upgrade, una migración. No tiene desarrollo. ¿Tiene testing? Sí. ¿Cuánto de testing? Y prácticamente el 100%. Entonces, fíjense que hace muchos años había una proporción de QAs versus desarrolladores. Eso se duplicó, prácticamente hay un QA cada 2 desarrolladores, y muchas veces 1 a 1, y muchas veces muchos a 1, porque no hay desarrollo. O sea, la cantidad de necesidad de que las cosas salgan bien de primera vez y con la calidad adecuada es exponencial cómo se ha incrementado. Para eso necesitamos este tipo de herramientas. Y bueno, vamos a SpiraTest, que me permite manejo de requerimientos, manejo de los casos de prueba, manejo de los defectos. ¿Sí? Que es todo lo que necesito. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, esto es el portfolio que tiene todo Inflectra, que tiene desde Automation con Rapid, desde Customer Support, o sea, aquí recibir las críticas de los problemas en operaciones, el testing exploratorio con Spira Capture, y aquí tenemos SpiraTest, que es un producto core que está dentro de la línea Spira, digamos que es la que nos permite focalizarnos en la parte de calidad de software. ¿Sí? Tenemos, bueno, como ya vimos, es una solución integrada y tiene manejo de requerimientos, manejo de casos de prueba y de defectos. La puedo utilizar para todo tipo de pruebas, sea de servicios, sea de mobile, sea de web, sea desktop, la herramienta es la misma. Nos permite armonizar todas las disciplinas usando esta herramienta, nos permite hacerlo de una manera simple y también estar integrado con el resto del ecosistema, con el resto de las aplicaciones, con GitHub, con ServiceNow, con Jira, con aquello, el resto de las aplicaciones que se usen, tanto dentro de la empresa como si fueran por fuera de la empresa, en cloud o on-premise, cualquiera de las opciones. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con SpiraTest para qué pueden hacer los testers, qué pueden hacer los developers, qué pueden hacer los gerentes de proyectos? Bueno,
En el caso, bueno, esto es algo muy importante, que tenemos operativo Spiratest desde el momento cero. O sea, no tengo prácticamente que configurar ni que customizar casi nada. O es muy sencillo y se hace en minutos. Esa es una gran ventaja respecto a otras herramientas. Realmente yo fui usuario durante casi 10 años y les digo que por el uso propio, la verdad que es muy sencillo el manejo, es muy sencillo customizarlo y la verdad que uno desde el primer día lo puede usar. Bueno, ¿cuáles son las funcionalidades? ¿Qué quieren los gerentes? Dashboard, reportes, saber dónde están. Bueno, eso se lo podemos programar y entonces no tenemos que estar buscando la información, sino directamente la pueden ver on demand, pueden entrar a herramienta, ven cuánto se avanzó, cuánto no se avanzó. Eso no va a evitar que después nos pregunten por qué hay esta demora, por qué tantos defectos, pero por lo menos el reporte está automático y también nos sirve a nosotros para saber dónde tenemos que mejorar, dónde nos está apretando el zapato. ¿Sí? La parte de manejo de gestión de requerimientos, porque ustedes saben que una vez que termino los requerimientos, ¿se acaban los requerimientos? No, porque voy desarrollando y a medida que voy desarrollando empiezan a aparecer los pedidos de cambio. Y esos pedidos de cambio, digamos, generan nuevas historias de usuario, con lo cual tengo que trabajar esas historias de usuario y siempre tengo que volver a hacer requirement review. O sea que lo voy a utilizar durante toda la vida del proyecto prácticamente. La parte de documentación. Spiratest tiene incluido un Document Management System que me permite hacer, como dice aquí, check-in, check-out, los workflows de aprobación, o sea, manejar la documentación hasta que esté aprobada en un solo lugar para toda la gente del proyecto. Ahí tener siempre la última versión. Bueno, además de los reportes online, puedo sacar reportes en Word, en PDF, en Excel, o en PDF, digamos. Realmente no solamente hay reportes que necesito mandarlos, no todo el mundo va a estar entrando a la aplicación porque hay gente que lo requiere por otro motivo. Bueno, lo puedo exportar y tengo todos los formatos más utilizados hoy por hoy en IT. Puedo también sacar no solamente los dashboards y reportes de un proyecto, sino puedo comparar varios. ¿Sí? Y todo eso para los managers. En cambio, para los testers, y perdonen que voy rápido, pero se nos está acabando el tiempo, toda la parte de test management y QA. ¿Qué me permite Spiratest? En Spiratest yo puedo crear los casos de prueba para cada requerimiento, linkear los casos de prueba con los requerimientos que cubren, o sea, manejar la cobertura para tener la matriz de trazabilidad en línea y siempre ajustada, y ante cada defecto poder hacer el análisis de impacto y ver dónde me aprieta el zapato, cuál es el defecto de mayor impacto y cuál es el que más me bloquea o el que tiene mayor peso porque me va a retrasar todo el proyecto. Eso, hacerlo a mano, requiere que la persona que lo haga tenga un conocimiento enorme de lo que se está haciendo. En cambio, si ese conocimiento, en vez de tenerlo en las personas, lo volcamos en la herramienta, poniendo los user stories, haciendo la cobertura de los casos de prueba, linkeándolos, me sale automático. Ya no necesito que el especialista en esto no se vaya de vacaciones. ¿Por qué? Porque lo tengo volcado. Ese know-how lo pasé a la herramienta. Entonces ahora es público, es de todos. Entonces, y puedo guardar dentro de un mismo caso de prueba, el caso de prueba manual y el caso de prueba automático. O sea, puedo tener ambos a la vez, automático y manual. Y de esta manera puedo ejecutar la parte automática y me queda registrado dentro de Spira si falló o no falló cada uno de los scripts. Y también, digamos, la parte manual, voy a ir registrando los defectos y poniendo paz a aquellos casos de prueba que están ok, con lo cual voy a tener un reporte integrado de la salud del software que estoy desarrollando. No necesito
tengo el reporte de automation por un lado, tengo el reporte de testing manual por el otro, y después tengo que hacer un trabajo para hacer un reporte consolidado. No, ya lo tengo. Para testing manual, obviamente me permite construir los casos de prueba, ordenarlos, armar los test sets, o sea, los sets de ejecución, dividirlos por cada persona, quién va a ejecutar qué, o sea, asignarlos, todo el manejo de recursos, ¿sí? Y luego, bueno, ejecutarlos, y en la medida que lo voy ejecutando, si encuentro una falla, registrar un incidente. Esto mezclado con la parte automática, donde puedo utilizar, ahí sí tengo que tener una herramienta de automation, en este caso con Rapid, y puedo lanzar los sets automáticos desde Spira también, las puedo programar. Acá vemos también la parte de exploratory testing, porque puedo, en la medida que voy ejecutando testing exploratorio, puedo agregar el caso de prueba on the fly, o sea, en el momento, lo que me permite agregar a algo que no estaba dentro de la cobertura, pero que falló, que no me vuelva a pasar. Luego ya la voy a tener dentro de la cobertura. Entonces puedo lanzar sesiones exploratorias de Spira y en la medida que voy ejecutando, crear en el momento el caso de prueba que falló para mejorar la cobertura. Tiene un add-in que es Remote Launch, que lo que me permite es utilizar muchas herramientas de automation, porque puedo utilizar Selenium, puedo utilizar Ranorex, puedo utilizar UFT, y todo puede correrse desde Spira Test directamente. Remote Launch puede lanzar el set de ejecución de scripts, no solo de la herramienta propia de Inflectra, que es Rapid, sino de cualquier herramienta con la que haya desarrollado automation, ¿sí? Y me lo permite ejecutar de manera remota y en general y tener el resultado después registrado dentro de Spira Test. El Data Driven Testing es justamente lo que hablamos de las variables. Eso lo vamos a ver con la herramienta directamente, ¿sí? Y para los desarrolladores, bueno, todo lo que es el Defect Tracking, todo lo que es el Defect Management, teniendo la matriz de impacto podemos priorizar mucho mejor. Esa va a ser automática. Y a medida que voy corrigiendo, esa matriz de impacto se va a ir modificando, y no siempre de la misma manera, con lo cual, pero siempre la voy a tener actualizada. Entonces, el ranking y la priorización hacia los desarrolladores de qué hay que arreglar primero y qué después, digamos, es mucho más sencillo para tomar las decisiones, y va a tener el criterio que nosotros hayamos volcado en la herramienta. Es el criterio de quien conoce lo que estamos haciendo mejor que nadie. También podemos integrar Spira Test con los pipelines más conocidos, con lo cual el Continuous Integration y Continuous Delivery se puede integrar Spira Test con ellos, con lo cual el código se puede submitir, y si tenemos este set de casos de prueba automáticos, podemos hacer que inmediatamente después de submitir el código al ambiente, se corran los casos de prueba que tenga automático. Y bueno, para los desarrolladores, integración con prácticamente todos los IDEs, o los IDEs más utilizados hoy en día. ¿Qué opciones de integración tiene Spira Test? Bueno, como ecosistemas, ServiceNow, Atlassian, Azure DevOps, Neotis para performance, cualquier plataforma open source y GitLab, ¿sí? Estas son las opciones de integración, y les pido de vuelta disculpas por lo rápido, pero es para poder tener tiempo para mostrar la herramienta. Todas las opciones de integración, fíjense, más de 65 integraciones. Creo que debe ser la que mayor integraciones, la herramienta de test management con mayor facilidad de integración y de exportación de datos, que eso por ahí no lo vimos tanto. Cumple con muchos estándares, sobre todo los estándares de privacidad de la información de Europa, que se está transformando en un estándar global, con los estándares de todo lo que es salud. Por eso es una herramienta que es muy utilizada en todo lo que son laboratorios,
de medicamentos, en todo lo que es la industria de la salud. 27001, que es la parte de seguridad, ISO 9001 para la trazabilidad. Y fíjense que también varias otras normas como el NIST o la FDA para otro tipo de industrias, ¿sí? La industria automotriz también. O sea, realmente la industria de aeroespacial utiliza Spiratest también. O sea, realmente los estándares más utilizados y que más se necesitan, hoy los tenemos. Premios y reconocimientos, bueno, Capterra, IT Central Station y G2 Grow. En el 2022 la calificaron también como la mejor herramienta. Y yo no lo puse ahora en la presentación, pero en el 2022 recibimos el mismo reconocimiento del 2021. Bueno, antes de las preguntas, vamos a ir a ver la herramienta en sí. ¿Sí? Vamos a ver la herramienta en sí. Bueno, acá yo ya estoy dentro, aproveché para mostrar, esta es la parte de requerimientos, como ven, ¿sí? Yo acá puedo dar de alta requerimientos, hacer el árbol de dependencias entre feature, épica, user story, luego crear la user story, ¿sí? Abrimos una para que podamos ver cómo es el template de datos. Y dentro de ello tengo un overview de la user story, tengo la cobertura del testing, tengo las tareas asociadas a esta user story, documentos agregados, la historia de modificación, o sea, para la trazabilidad, todo lo que es cinta de auditoría, asociaciones, o sea, yo puedo generar asociaciones entre user stories para, por ejemplo, una que es el criterio de aceptación de la otra. En este caso es un feature. Si yo vengo aquí, por ejemplo, y quisiera agregar cobertura de testing, aquí me aparecen los casos de prueba que quiero, que cubren este requerimiento, y como ustedes pueden ver, digamos, me quedan linkeados esos casos de prueba con este requerimiento, que en este caso es un plan de pospago de una empresa de telecomunicaciones móvil, ¿sí? De la misma manera, puedo ir a los casos de prueba, ¿sí? Fíjense, yo acá, bueno, acá tenemos algunos gráficos, pero este es un caso de prueba hecho con parámetros. Y fíjense, este es el caso base, perdón, este es el caso base. Y vamos a ver qué tan difícil es, ¿sí? Yo acá en el caso base, fíjense que tengo paso 1, es el caso que mostramos antes, el de login. Ingrese el usuario, username, ingrese el password, con password, presione el botón OK y el resultado esperado, y acá tengo resultado. Esto simplemente creo el caso, vengo aquí, ¿sí? Y aquí tengo los parámetros. ¿Cómo lo hago? Acá creo parámetros, ¿ven? Agregar un nuevo parámetro. Le digo parámetro webinar. Default value. Si quiero que tenga un default value, le digo 18, perdón, 05, 2023. ¿Ah? Lo grabo. Ahí tengo ya un parámetro nuevo. Si yo este parámetro lo quiero insertar en algún lugar, bueno, digo, ¿dónde lo quiero? Aquí, por ejemplo. Voy a venir aquí. Un segundo. Vengo aquí. Perdón. A editar. Disculpen. Bueno, una de las facilidades, si quiero, puedo marcar todo y pedir que se edite, y edito todos los pasos que quiera a la vez. Me va a ir editando todos los pasos a la vez. Si yo quiero poner, por ejemplo, aquí esta variable que acabo de crear, y digo, la quiero acá. Fíjense que
ahí ya estoy. Le digo que quiero poner, acá voy a poner insertar donde está el cursor, y ahí me insertó la variable donde yo puse el cursor. Cuando le ejecute, me va a traer el valor que yo definí por defecto, en este caso. Pero este es el caso base. Bueno, vamos a dejarlo como está, ¿sí? Vamos a borrarlo. Vamos a dejar grabada esta, no hay problema que quede. Pero vamos a ir ahora a, por ejemplo, ¿cómo llamo desde otro? Acá estamos con un parámetro. Fíjense. Acá tengo un paso y lo que dice es call login. Y dice login 22657. Y este es el login 22657. Es el caso base. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Bueno, si agrego esto, con insertar un link, ya me dice qué caso de prueba puedo insertar. Y acá buscaré el caso de prueba que tengo con parámetros. Entonces, puedo elegir el que yo quiera y lo inserto. Y acá tengo call, o sea, me llama al próximo, al caso de prueba que tengo como caso base. En este caso es el 23657, login 23657, agregué cualquiera para que vean qué fácil es después llamar con cualquier combinación a un paso. Y fíjense que acá los parámetros, cuando lo hice, aquí no tienen los mismos valores. Le puse otros valores, o sea, cada combinación para llamar al caso base va a tener sus combinaciones. Pero yo sé que voy a tener 3 combinaciones. Entonces, cuando hago el tset, este caso de prueba base, no lo voy a incorporar en el tset, pero sí voy a incorporar los llamados con cada variante. Entonces, si me falla la variante 2 y tengo un tset con 3 casos, voy a tener el 66% pass y el 33% fail. O sea, 2 de 1. Y voy a saber cuál específicamente es la variante que falló. No voy a tener... Es mucho más sencillo para reportar el incidente. ¿Está? Después, ahí podemos ver la parte de incidentes, pero normal, como cualquier herramienta de reporte de incidentes. Pero esto me reduce enormemente la cantidad de casos de prueba que tengo que escribir. Me deja tiempo para pensar la cobertura, ¿sí? Y me facilita enormemente el mantenimiento de los casos de prueba a futuro. ¿Por qué? Porque si yo tengo que, como dijimos antes, agregar algo en el login, voy al caso base. Y como todos llaman al caso base, ya me quedan modificados todos aquellos que utilizan ese caso base. No tengo que estar pensando cuáles son los que lo utilizan. Entonces, bueno, digamos, esta es una funcionalidad, fíjense la cantidad de tiempo que me ahorro, la precisión con la que después puedo ejecutar, reportar y diagnosticar la falla, y, digamos, lo sencillo que es utilizarlo. Sí genera un esfuerzo de pensar los casos de prueba de esta manera, pensarlos funcionalmente, pensarlos para llamar los pasos que se repiten con diferentes variantes para poder reportar correctamente y además para mostrar el esfuerzo real. ¿Por qué? Porque probar el login no es un caso de prueba. Son 3. Usuario, password, son 3 casos de prueba. No es uno. Tengo que ejecutar 3 pruebas. ¿Que la diferencia serán 5 minutos? Bueno, pero si esto lo prorrateo en cientos de casos de prueba, por ahí tengo días de diferencia. Y no muestro cuál es el esfuerzo real al proyecto. Entonces el proyecto me dice, pero tenés que ejecutar
En la prueba de login, tanto tardaste. O tenés que ejecutar 10 pruebas. Pero claro, cada prueba tenía 20 combinaciones. Entonces no son 10 pruebas, son 200. ¿No es mejor mostrar 200 pruebas y poder reportar por cada combinación cuál es la que falla para que al desarrollador le resulte más sencillo resolverlo? Bueno, creo que estamos medio como sin tiempo, si no, no van a poder hacer preguntas. Así que, Andrea, si quieres, pasamos a la parte de preguntas, porque creo que la fase más importante y la funcionalidad es más importante. La vemos. Lo que sí les quería decir, si Spiratest permite hacer un trial gratuito durante 30 días, o sea que se pueden hacer un download. Ese download puede ser generado en la nube, con lo cual en menos de 15 minutos tienen activo un trial para poder probar todas estas funcionalidades y ver, por ejemplo, esta opción, ver todas las opciones de reporte, todo lo que tiene para Requirements Review. Bueno, voy a dejar de compartir ahora. Muchas gracias, Jorge, por Perdón que esa... me pasé, perdón. No, estamos perfecto. Recibimos algunas preguntas, pero por el tiempo creo que nos va a dar tiempo para unas 3 preguntas, posiblemente. Entonces te voy a decir las que me llegó. La primera es si se puede trabajar offline con los casos de prueba. Bueno, eso es muy interesante porque eso impacta en la cantidad de licencias y sobre todo cuando una empresa tiene un contractor que a veces no le quiere dar acceso o tener que comprar licencias adicionales o acceso a su propia información. Spiratest tiene la facilidad de exportar los casos de prueba a Excel, ¿sí? Trabajar offline y luego todo eso importarlo y actualizar automáticamente con la importación el estado de las pruebas e inclusive crear los defectos. ¿Tá? Así que sí, está pensado para trabajar online y con equipos offline a los cuales yo le derivo una cantidad de casos de prueba. Y eso Eso como que lo va que... con la segunda pregunta que me llegó, si es que es sencillo exportar e importar la información. Bueno, Spiratest tiene varios templates de exportación, sobre todo el más utilizado para este tipo de tareas. Si yo quiero exportarlo para que alguien lo utilice y luego traer los resultados, lo que más me va a convenir es usar el template en Excel. Pero también tengo template en Excel y templates en Word. O sea, y con eso puedo tanto exportar información como importar información dentro de Spiratest. Por ejemplo, inclusive Inflectra tiene herramientas que permiten importar de otras herramientas como HPALM. Hay una funcionalidad que me permite traer los proyectos enteros con toda la historia, los defectos, con lo cual la necesidad de migración de una herramienta a otra se reduce a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso es simplemente ejecutar la herramienta, ir seleccionando los proyectos que quiero ir moviendo y los toma de HPLM y los importa a Spiratest automáticamente. En el peor de los casos, tendré que exportar los casos de prueba e importarlos. Pero si es alguna de las herramientas que necesito reemplazar, en las cuales ya tenemos desarrollado, se tiene desarrollado herramientas de migración, no hay proyecto de migración en esos casos. Por eso, en una de las láminas que mostramos, vimos que es productivo desde el día 1, porque realmente casi no tengo migración de una herramienta anterior a la nueva. Buenísimo. Muchas gracias por eso, Jorge. Y creo que el tiempo nos va a dar para una pregunta más. Y la pregunta es si es que se pueden mezclar los test cases manuales y automáticos. Hay dos maneras de manejarlo. En un caso puedo tener en el mismo caso de prueba el test manual escrito manualmente y un test automático. Esa es una forma. La otra manera puedo tener el caso manual y el caso automático como dos casos de prueba separados. Realmente es mejor tenerlo unido, pero podemos hacerlo de las dos maneras. Muchas veces
según los equipos y sobre todo cuando los scripts aún no están maduros, se ejecutan los casos de prueba manuales y los automáticos también. Ya. Entonces, en ese caso, conviene tenerlos separados y hago un test set manual y un test set automático. Pero el reporte va a ser unificado. De la misma manera, yo podría tener un test set que incluye casos automáticos y casos manuales. En ese caso, si yo tengo unidos los casos manuales y el caso automático, tendré que determinar ahí sobre ese si lo voy a correr automático o manual. Pero sí, el reporting puedo mezclar dentro de un test set o inclusive cuando lo estoy ejecutando agregar un test manual porque me doy cuenta de que el test automático falló porque estaba mal construido, agregar sobre la marcha un test manual. En los casos, digamos, de los casos automáticos para poder manejarlos con tranquilidad tienen que estar maduros y para que estén maduros requieren un cierto tiempo de uso y de frecuencia de uso para probarlos en diferentes situaciones y ver que no fallan salvo que realmente haya un error. ¿Tá? Por eso en las primeras etapas conviene tenerlos separados y luego uno puede copiar el script al mismo caso de prueba que está el manual. Buenísimo. Y yo creo que eso es lo suficiente por preguntas ahora. Combiné algunas preguntas, entonces yo creo que no tengo nada más que decir, al menos que tengas algún comentario final que nos puedas No, dejar. bueno, yo creo como comentario final, la parte de Quality Assurance, o sea, y todo lo que es nuestra profesión, de la cual yo me siento miembro, ha crecido un montón. Y creo que es de las que más han crecido, porque se necesita mucha calidad ahora en la primera instancia, en la primera versión. Antes un sistema estaba aislado, no estaba integrado con el resto. Ahora eso no existe. Todos los sistemas están integrados con todo. Entonces el desafío es enorme. Sí. La parte automática es muy buena, pero en la parte automática, si no tiene bien definida la cobertura, tampoco va a servir. Sea manual, sea automática, hay que definir bien la cobertura. Y para eso necesitamos tiempo para pensarla. Si nosotros seguimos dedicándonos a hacer cut and paste y escribir cientos o miles de casos de prueba, en lugar de dedicarnos a pensar la cobertura de esas pruebas, estamos malgastando el tiempo y no vamos a lograr el resultado esperado y no vamos a lograr éxito en nuestra gestión de pruebas. Entonces, ahorrar tiempo de tareas repetitivas, como puede ser la escritura o el cut and paste de casos o de pasos que se tienen que seguir en muchas pruebas, cambiando nuestra forma de escribir esas pruebas y dejando ese tiempo libre para pensar las combinaciones más importantes y tener una buena cobertura que realmente garantice que no haya fallos en producción ante la implementación, y realmente es clave. Yo les puedo asegurar que estuve hace unos años en una implementación de una empresa que cada vez que implementaba el sistema se agarraban así porque sabían que venían miles de errores. Nos dedicamos a esto, hicimos una cobertura, tuvimos que demorar un poco más. Toda la gente estaba así cuando pusieron en producción la próxima versión. Realmente yo estaba tranquilo. No podían creer. Se puso, dijeron, bueno, pero recién arranca, debe estar una sola persona utilizándolo. No, bueno, llegó el pleno horario bancario, ningún problema, cerró el día, ningún problema, al otro día tampoco ningún problema, nadie lo podía creer. Y de ahí en más, cada implementación, en la segunda todavía estaban agarrados ya por lo menos en la silla. En la tercera ya la gerencia ni iba, Wow. porque salían bien. QA es confianza. La confianza cuesta mucho ganarla y se Totalmente. pierde de un momento a otro. Sí, de verdad. Tenemos que ser guardianes de esa confianza, guardando la calidad, porque la confianza es calidad, es que lo que decimos que se hace es lo que se hace. ¿Mm? Entonces, somos
gente de calidad. Saquémonos de la mente ser tester, porque ser tester solo es hacer una tarea repetitiva o un script, y eso sin un análisis, sin la capacidad analítica que tenemos detrás, no, realmente no agrega el valor que podemos agregar. Podemos agregar mucho más valor utilizando ese tiempo para pensar esa cobertura, para pensar cómo ejecutarlo, que escribiendo caso de prueba, que haciendo reportes. Bueno, espero que les haya servido. Es un gusto y bueno, tienen ahí los detalles. Si necesitan hacer alguna consulta después, siempre estamos disponibles. Muchísimas gracias, Jorge, por la excelente presentación, por responder las preguntas y ya saben cómo ponerse en contacto contigo si hay más preguntas al respecto. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar y hasta la próxima.